Hola a todos, ser muy bienvenidos. Gracias, queridos míos, gracias de nuevo por estar aquí. Hoy una nueva entrevista o una charla, un encuentro con una persona que es muy de mi agrado y que espero que también lo sea del vuestro. Una persona que posiblemente muchos ya conoceréis, el creador de la Cábala aplicada y una persona bastante reconocida, sobre todo en Argentina, pero también en Estados Unidos y en el mundo latinoamericano, que trabaja el tema cabalístico y bajo mi punto de vista es bien importante porque, bueno, yo no sé de lo que vamos a hablar hoy con él, pero seguramente saldrán cosas muy interesantes porque el tema cabalístico es un tema muy conocido por un lado, pero bajo mi punto de vista bastante ignorado en lo que es la auténtica regla de este juego, que para nosotros los que un poco, al menos bajo mi punto de vista, yo como pequeñito he estudiado, pero nuestro invitado, que es un gran maestro en ello, es muy importante comprender esas reglas del juego, esa mecánica que ocurre dentro de esta vida, quizás controlada desde el mundo no físico, dejémoslo así, y un poco también a la espera de comprender el por qué estamos aquí, de dónde venimos, qué es nuestra alma, qué es Dios, qué es el mazal, qué es lo que llamaríamos suerte, qué tiene que ver con el tiempo, el lugar, el aprendizaje, la enseñanza. Y bueno, yo creo que la idea mía, al menos para hoy, era intentar que comprenderéis que a pesar de estar en tiempos que muchos creen que son complicados, yo sigo pensando que estamos en un tiempo maravilloso y que si sabemos trabajar el amor, sabemos trabajar en la abundancia y sabemos trabajar lo que yo llamo el intoku, que el intoku es la palabra japonesa, que es el amor incondicional pero más potente, lo que es la ayuda también más poderosa a los demás, sin ponerte medallitas, que eso muchos lo olvidan, es un tiempo y un espacio en el que, bueno, creo que estamos todos aquí metidos y hablaremos de todos estos temas y lo que nuestro querido invitado, Javier Wolcock, hoy desde Estados Unidos, nos puede aportar. Javier, te agradezco enormemente que por primera vez tú y yo estemos juntos aquí en una pequeña entrevista en nuestro programa. Y bueno, antes de nada, pues agradecerte que así sea, querido mío. Un placer, realmente. Ya la gente tal vez no sabe, hace rato que estamos tratando de que esto ocurra. Eh, yo estuve en España ahora hace poquito y por cuestiones de trabajo al final tuvimos que suspender el vernos. No nos Sí, sí, encontramos estuvimos a una hora de distancia. sí, pero bueno, Pero bien. Bueno, yo estimo que mucha de nuestra audiencia es muy parecida, porque si bien yo pasé muchos años estudiando y enseñando Kabbalah, hace un tiempo bueno, desde el 2017 que estoy desapegado de los dogmas religiosos y la Kabbalah es algo que uno, una vez que uno lo aprende, no lo olvida nunca y no lo deja de aplicar nunca porque son las reglas del juego de la vida, ¿no? De esta 3D. Pero bueno, con el tiempo y animándome a otras cosas, desde el año 2017-18 adopté una vida más de la tierra, más chamánica, más del corazón que de la mente, ¿no? Y, y ya desde el 2019 más o menos comencé con unos talleres y clases que llamamos el quinto nivel, que en sí tiene mucho de Kabbalah, pero también tiene mucho de este mundo en el que vos transitas, de los reseteos, del conocer más de lo que pasa realmente en el mundo, eh, y siempre desde esta visión, ¿no? Desde lo esotérico, ¿no? Lo que no se ve fácilmente, develar el engaño, ¿no? Pero bueno, eh, así Eh, así fui caminando hasta últimamente, hace muy, muy poco tiempo. De hecho, mi última clase que di en Madrid hace 2 semanas es parte de toda una nueva información sobre no sobre este juego, eh, el de aquí, el de la vida, el de la 3D, sino en esta búsqueda de qué es lo que realmente significa la ascensión a 5D,
qué es lo que realmente significan los reseteos, por qué ocurren. Bueno, terminé llegando a un cuerpo de conocimiento que tiene más que ver con el juego no desde cómo se juega aquí en la Tierra, sino desde el origen del juego, el entendimiento de cómo está programado y cuál es la función que tienen los programadores de este juego y cuál es en último caso el verdadero propósito, ¿no? de la mecánica que tiene esta realidad en la que nosotros vivimos, que mucha gente piensa que tiene que ver con el éxito, con los logros, que sí es así, pero ¿qué es éxito? La casa, el auto, el viaje o lo que pasa en tu corazón, ¿no? Entonces estamos por aquí navegando y terrenos que incluso para mí son nuevos, pero bueno, nunca soy sagitariano, inquieto y no me quedo con nada fijo, así que bueno, en esa estamos. Es interesante, Javier, porque además has dicho cosas muy pragmáticas en ciertas frases, porque yo me estoy encontrando, no sé si es también tu caso en la actualidad, en el mundo que vivimos hoy en día, sobre todo la gente más joven, ve la cábala de una forma posiblemente bastante diferente a cuando nosotros pudimos empezar con todo este tema, ¿no? O sea, lo que es el mundo hoy en día contemporáneo, ve todo este tipo de trabajos, incluso los cabalísticos, como sectarios, como religiosos, y le cuestan mucho a la gente. Pero en cambio, fíjate que has dicho diferentes tipos de frases o palabras, bajo mi punto de vista, claves. Por ejemplo, me estás hablando de los reseteos, me estás hablando de los gestores de esos reseteos, de esos cambios, me estás hablando del desvelar la verdad. Entonces, cuando al principio tú me dices, bueno, quizás tus seguidores y mis seguidores o tus temas y mis temas no están tan alejados, ¿no? Por supuesto que no, porque aunque no hayamos hablado mucho en mi caso del tema cabalístico, porque todavía no hemos profundizado demasiado en el tema, sí que nuestras bases están regidas bajo esa temática. Y tú mismo, Javier, me lo estás diciendo, ¿no? Me estás hablando de los reseteos, de los gestores, me estás hablando de ese amor que sí es tan importante, de lo que es crucial en comprender esa suerte, que no todo es tan casual, sino causal. ¿Cómo podríamos hacer, Javier, para que esta gente joven, y cuando te hablo de gente joven, te hablo de personas de 12, 13, 14 años, esa edad adolescente que es la edad esa tan complicada, ¿cómo podríamos hacerles entender de una manera ya más que plausible, clara y muy fácil, como si habláramos con niños incluso más pequeños, cómo podríamos hacerles comprender esa auténtica realidad tan escondida dentro del sistema? ¿Cómo podrían sintetizar fuera de sus videojuegos, de sus tecnologías y con todo lo que tienen en la cabeza, un sistema para que empiecen a entender qué somos realmente, qué estamos haciendo? Bueno, Que es muy complicado, Javier, hacérselo entender a este tipo de adolescentes. ¿Cómo lo haríamos? mira, yo creo que yo tengo una idea bastante al revés. Yo, de entrada, una de las cosas que yo vengo descubriendo, sobre todo en estos últimos, en este presente así muy reciente, ¿no? Te hablo de hace un mes y medio, 2 meses, después tengo 52 años, también tengo un problema con los tiempos y las fechas, así que nunca sé cuántos años tengo, ni cuántos años tienen mis hijos, pero bueno, son los pequeños gajes del oficio. Esto de creer que el tiempo no existe después termina resultando real en la vida de uno, ¿no? Pero bueno, yendo a tu pregunta, yo creo que a esos jóvenes no es a quien hay que enseñarles nada, al revés, a esos jóvenes es a quienes hay que preguntarles de qué va la realidad. Eh, a ver, yo creo que cualquier joven que ha visto Naruto, sabes qué es Naruto, ¿no? Estas series japonesas, eh, yo creo que ellos también por el tipo de actividad constante que hacen, que es jugar mucho en la PlayStation y demás,
creo que son los que están mejores equipados para entender realmente de qué se trata este espacio matricial en donde estamos existiendo un personaje del juego. ¿Sí? Creo que, y de hecho lo sé, porque tengo alumnos muy jóvenes, y tengo, bueno, mi gran grupo de alumnos, mi gran masa de alumnos, que son gente de mi edad, incluso más grandes, a quienes realmente les cuesta. Y para los jóvenes, yo creo que tienen una ventaja comparativa con nosotros enorme, porque primero que ellos están acostumbrados a ver realidades virtuales que son cuasi perfectas e idénticas a la realidad, y tienen esta identificación con el personaje con el que están jugando el juego, y tienen las pieles del juego, que es con lo que los poderes, los atributos que entre comillas se compran o se ganan en el juego. Y honestamente yo estoy absolutamente convencido, si no fuera de esta forma, no sería ni siquiera posible el concepto de los reseteos. Yo creo que nosotros existimos en un espacio matricial que literalmente es un juego. A ver, no es un juego hecho por Nintendo, ¿sí? Que tiene unas ciertas limitaciones. Este es un juego hecho por el gran arquitecto, ¿no? Porque detrás de este juego hay un Dios, no el bíblico, no el porque nosotros estamos en un nivel del juego. De hecho nosotros estamos en el nivel más difícil que tiene este juego, de la existencia, que es el de la dualidad, el de la polaridad y el único juego que se juega a ciegas. Nadie sabe cuáles son las reglas del juego. O sea, aquí es terrible lo que nos pasa, que cada vez que tenemos que tomar una elección, la elección está basada en la fe, porque nadie sabe realmente cuáles son las reglas. Estudias, a mí me pasó de haber estudiado, de haber empezado con budismo, luego decir, bueno, no, soy judío, lo mío debería de ser la cábala, y estudiar 20 años de cábala. De hecho, hoy viéndolo desde el espejo retrovisor, creo que de todas las religiones las que menos nos mintieron fueron los budistas. Pero bueno, también entiendo, al entender la arquitectura del juego, que todo eso que ocurrió era estrictamente necesario y es perfecto. Todo esto que nosotros vemos, esta dualidad, el bien y el mal, el estado profundo, el control, que si nos envenenan con la comida, que si esto, que si lo otro, todo es parte de este juego. El problema es que los jugadores se identifican y terminan sufriendo por su personaje, y creen que el juego ocurre en la realidad perceptual que habitan. Es decir, creen que el otro jugador es el enemigo. Y este es un juego que se juega a solas. Este es un juego de frontón. ¿Sí? Eres tú contra la pared. Si tienes suerte y hay otro del otro lado, bueno, ahora vas a jugar al tenis. Y tal vez puedes jugar dobles. Pero a la hora de la hora, lo que el juego está midiendo es lo que pasa dentro tuyo. El tablero de juego se suscribe solo a tu emoción y a tu cuerpo, ¿sí? El juego no es la vida es la influencia que afecta o no al jugador. El cómo te tratas, es un juego. Y claro, el entender este concepto de que realmente, no lo digo figurativa, lo dije figurativamente durante 20 años cuando daba clases de Kabbalah. Hoy lo sé a ciencia cierta, porque he podido ver
la estructura de la geometría del juego, he podido percibir la influencia de los programadores, llamémosle, y claro, es un juego muy sofisticado porque está ocurriendo dentro de la mente de Dios, ¿no? Entonces se ve muy real, muy contundente, pero en el momento en el que empiezas a conocer las reglas o empiezas a simplemente aceptar que es un juego, todo cambia. Pero entonces estos programadores serían, ¿qué serían? ¿Quiénes serían? ¿Son humanos? ¿No son humanos? Eh, lo que pasa es que la pregunta ¿qué es un humano? Es algo tan complejo. Eh, Vamos a decirlo así. Hoy, en estas últimas partidas del juego, el juego se ha puesto tan interesante y estamos en un momento cósmico que hizo que si fuera un juego que uno va a comprar entradas para ir a jugar, como un parque de diversión, te puedo asegurar que en el universo hay una fila de millones de seres tratando de venir a jugar a este juego en este momento del juego. Porque, porque estamos en la víspera de un gran reseteo, ¿sí? De un reseteo que incluye un reseteo planetario, no solo un reseteo social o económico, porque los reseteos ocurren todo el tiempo. Hay gente que es reseteada cada vez que se va a dormir, ¿no? Eh, la muerte en sí es un reseteo. Eh, eh, Tú eres un experto en Tartaria, pero en ese reseteo la estructura, la fisonomía del juego permaneció prácticamente igual, por eso tenemos los edificios megalíticos que tenemos y demás. Pero yo diría que en este momento lo que yo percibo es que por por el estadio de juego y por lo cercano que estamos a que el juego se termine, muchos, si no todos los programadores, también están jugando en cuerpos humanos eh, dentro del juego, igual que tú y yo. Podríamos ser nosotros mismos parte de esos programadores. Eh, Tranquilamente, pero los programadores son un poquito más cobardes. No se animan a morir y a olvidarse. Ellos corren con la ventaja. De hecho, una de las razones por las cuales debería de haber un reseteo es porque los programadores están haciendo trampas hace un tiempo ya interesante. Entonces un reseteo visto desde este punto de vista no es tan malo. No, no, claro que no. No, es que ningún reseteo es malo, porque de lo que trata el juego es de la evolución. Este es el gran juego de la evolución. No estoy hablando de la evolución del mono al hombre. Estoy hablando de la evolución interna de la mente hacia el corazón. ¿Sí? De un camino de regreso a la fuente, de un camino de regreso al origen, que es algo que eh, estamos, aunque no lo entendamos, estamos, todo aquel que siente amor, el amor no es una emoción, sí es una emoción, energía en movimiento, ¿sí? Emoción, sí es una emoción, pero no es un sentimiento. Sentir amor es sentir a Dios recogiendo sus partículas. El amor es la presencia de Dios y que nosotros lo percibimos como una emoción, pero en realidad es una fuerza que lo que está haciendo universalmente es retrayendo a todas las partículas creadas para volver a la fuente. Claro, por eso el amor siempre hay que verlo quizás más desde la parte espiritual que no tanto de la parte física, porque evidentemente ni los propios científicos saben explicarte lo que es el amor ni todas sus consecuencias. Y también no caer en el pensamiento de que se trata de amar al otro, porque otra vez, eh,
la clave de entender el juego es saber en dónde termina el tablero de juego. Tú estás jugando a las damas, al ajedrez, bueno, puedes mover dentro de ese tablero. Y eso no quita de que haya una mesa y haya una casa, una ciudad, un mundo, un planeta, pero el juego de ajedrez es en ese tablero. El juego de la vida del individuo es él y su emoción. Entonces, creer que el amor es el amor al prójimo, la Biblia lo dice claramente, no es un mandamiento, ¿eh? La Biblia lo dice claramente, es una advertencia, diría yo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No me vengas a decir de que tú amas, típico de las mamás o de las abuelas que se dejan la vida por sus hijos y ellas aman en demasía y aman mucho más a los demás que lo que se aman a sí mismos. Es mentira. Nadie ama más a otro de lo que se ama a sí mismo. No es un precepto bíblico amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una advertencia. No vas a poder amar ni un milímetro más a alguien de lo que te amas a ti. Entonces el trabajo era amarnos a nosotros mismos. Y seguramente habrá multitableros de juego, por supuesto. Es que cada ser humano es cada jugador, porque no todos los humanos son jugadores, eh, pero cada jugador es un tablero de juego. ¿Y estos humanos que no son tan humanos, a qué te refieres? Eh, Vamos, Carlos, tú eres un experto en el tema. Pero que la gente lo escuche de tu boca porque quiero escuchar tu percepción. Mm, el, los programadores o el juego en sí no puede hacer otra cosa con los verdaderos jugadores más que influenciarlos. No pueden interactuar directamente y romper el libre albedrío del jugador, pero sí pueden influenciarlos. eh, Vamos, tienes un diapasón de X frecuencia, lo golpeas, tomas uno igualito y enseguida están vibrando los dos en la misma resonancia. La influencia que el juego ejerce sobre los jugadores es por resonancia, porque este juego, la base informacional con la que está programado es geométrica y, y es geométrica justamente porque el medio de propagación es vibracional. Lo que se mide para saber, acá no hay buenas o malas personas, sí las hay en el jueguito de la vida, pero en el juego auténtico, que es en el que nosotros estamos corriendo y estamos siendo evaluados como jugadores, se trata de tu gradiente vibracional. De, Por eso, y ojo que el espectro en sus extremos no tiene bueno o malo, en sus espectros tiene miedo o amor. las dos puntas. Y la vibración hace que, o ha hecho que para los programadores o para el juego sea mucho más fácil influenciar. Es difícil hacer que un jugador tenga miedo. Pero si le matas a 150.000 personas al ladito de él en una guerra o los haces sufrir o lo que sea, a estos NPCs, ¿no? Estos jugadores que son como de relleno, pero que tienen un cuerpo humano que resuena igual, así, emites. Y la gracia de ser un jugador hábil es aprender a que la influencia de la masa te resbale, básicamente. Porque te acuerdas que el juego es solo aquí, adentro tuyo. Claro, por eso es tan importante cuando hablan de la fuerza de la atracción, ¿no? Que evidentemente depende de la energía, la vibración que tú desprendes, es lo que vas a tener a tu alrededor. Claro, es lo que vas a percibir. Porque tu nivel de observación de la realidad nosotros percibimos muy poquito de la realidad. Eh,
y percibimos todo aquello que somos capaces de aceptar, básicamente, ¿no? Y venimos, bueno, con un entrenamiento desde muy pequeños. Pero a veces es interesante, Javier, porque hablando de este tema, yo también quería hablar contigo de algo que realmente creo que hay mucha desinformación al respecto, y me refiero sobre todo al tema de las almas, ¿no? Dentro del mundo cabalístico, yo creo que tenemos bastante claro en el fondo la definición de Dios, no como un personaje supremo, sino como una especie de creación donde todas las almas que recorren esos diferentes tableros pertenecen a esa, como decimos los cabalísticos, vasijas, que forman una sola vasija. Pero lo que es muy interesante, y me gustaría que la gente te escuchara, porque tú sabes mucho de este tema, mucho más que yo, en este tema, muchísimo más que yo, en el tema de las almas y de las reencarnaciones, que es un tema también muy atrevido, pero muy interesante, en el aspecto de que tú hablabas del tiempo, ¿no? Y que el tiempo quizás no es tan lineal como creemos, mucho más subjetivo de lo que nos cuentan. Y que quizás, ahora quiero escucharte cuál es tu opinión, el tema de las reencarnaciones, si hay una especie de cuerpo que está digamos, atrayendo diferentes tipos de almas, puede que una alma esté diversificada en varios cuerpos y puede que esté viviendo varias épocas diferentes, pero que ese tiempo, como no es como nos cuentan, se crea y se vive en el mismo instante. Y de la misma manera, quizás los famosos desalmados, también hay seres, como tú comentabas antes, que están de relleno, que no tienen esa alma primigénita o divina de esa vasija inicial. Cuéntanos un poco sobre todo esto, Javier. Bueno, es un tema para varias horas, Resumen, pero, resumen, pero, pero elabora. mira, yo he dado cursos enteros en mis épocas de maestro de Cábala acerca de reencarnación y demás. Yo te voy a contar hoy lo que entiendo hoy, no lo que aprendí en la Cábala. Eh, Empecemos con el concepto de nuestras vidas pasadas, ¿sí? Bueno, yo hoy no creo que existan tal cosa como vidas pasadas. No dije no que no hayan vidas paralelas, sino que sean pasadas, porque tampoco existe realmente este concepto. El presente no es un momento que es como un sándwich entre medio del futuro y el pasado. El presente es continuo y es eterno. Cuando un alma decide venir a jugar a este juego, ¿sí? Y escoge un personaje que él o ella va a existir. Y esto no es un dato menor, porque una cosa es venir a ser Javier Volkov y otra cosa es ponerse a ver en el juego, a ver qué personajes hay disponibles. Ah, bueno, yo quiero el de Javier Volkov. Y vengo a existir ese personaje, con lo cual mucho de lo que nosotros llamamos libre albedrío es bastante relativo, es bastante relativo y casi nulo, porque sí, te dejan elegir si te compras zapatos negros o marrones, pero los hitos importantes, sobre todo los grandes errores que vas a cometer en tu vida, que no entiendes por qué los estás cometiendo, incluso cuando lo estás haciendo, cuando lo estás diciendo, luego dices, ¿por qué dije eso? ¿Por qué? Porque tenías que meterte en ese problema, porque el personaje que elegiste para existir en este juego viene con esa dificultad, viene con ese problema, viene con esa pelea con tal persona, o sea, porque de lo que se trata no es de que tú ejerzas el libre albedrío para decidir no hacer tal cosa. El ejemplo más simple es un soldado que está en la guerra. El tipo está en el campo de batalla, está armado y hay un ejército contrario que está atacando. De repente o está en un túnel o en X lugar y aparece el enemigo que está con un arma apuntándolo. ¿Dónde está el libre albedrío de levantar tu arma y disparar?
¿Qué vas a ponerte a sacar, a hacer un juicio de valor? ¿Está bien matar? ¿No está bien? El personaje que elegiste venía con esa escena en donde el enemigo iba a estar enfrente tuyo y si tú no disparabas primero, se acababa el juego para ti. Entonces, ¿de qué se trata el juego? ¿De si disparas o no? No. Todas las veces que vienes a jugar este juego, siempre has disparado. De lo que se trata es de dónde está tu corazón al momento del disparo. ¿Te dio satisfacción matar al enemigo o lo hiciste porque lo tenías que hacer y te genera pesar? Lo que mide el juego es tu gradiente vibracional en amor o en odio, en amor o en miedo. Perdón, tengo una pregunta, si no reviento. ¿Me estás diciendo, si lo entiendo bien, que es posible que una misma vida la podamos repetir una y otra vez? O sea, Eh, quiero decir, no estoy hablando de que podamos ir reencarnando en... no, 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 no. ¿Es Sí, entendido? sí, muchas veces el paso entre vida y vida muchas veces el jugador lo que hace es que dice, bueno, es que si me dan, como hubieron ciertos avances, ¿quién era que lo decía? Eh, no sé si era Neville Goddard, no me acuerdo bien quién lo dijo, pero dijo que esto es una revisión de la vida. Estamos revisando lo que ya hemos hecho y estamos viendo si lo hacemos un poquito mejor. De hecho, yo creo que esta vida que nosotros vivimos, en la idea esta de tiempo lineal de presente, pasado y futuro, nosotros en realidad los jugadores venimos de un futuro muy lejano a afectar un pasado muy lejano para cambiar desde este presente que estamos viviendo, cambiar el outcome, el resultado final allá. O sea, los jugadores, los grandes jugadores de este juego son seres que están jugando en proyección astral, ocupando un cuerpo humano del pasado para ellos, para afectar desde ese presente ficticio que están viviendo en una X línea de tiempo, por un propósito mayor, una necesidad que ocurre en algo que sería el futuro desde este tiempo. Ahora, cuando la persona elige el personaje Javier Volkov o Carles Torá, ese personaje requiere de que para que esta encarnación, que es la más importante de todas las encarnaciones, porque es donde está la mayor cantidad de presencia presente, me refiero a la conciencia, que es la que distorsiona la latiz cuántica y crea la realidad del juego. En el momento que uno acepta a ese jugador, acepta que ese jugador viene con 10 vidas pasadas que las va a tener que vivir al mismo tiempo, en el único tiempo que existe, que es este presente, solo que en distintas capas del juego, en donde una parece que fue hace 500 años y que fue tal y tal personaje, pero todas están ocurriendo ahora. Y de lo que se trata esta vida final, que es la previa a un reseteo a nivel planetario, es de recolectar todos los dones de todas las líneas de tiempo para crear en uno mismo un humano. Sí, sí, acabas de hacer explotar la cabeza a mucha gente, Javier, ¿eh? Lo tienes claro, ¿no? O sea, es como si dijéramos, si creyéramos en la cronología que nos cuentan, es como si dijéramos que, por ejemplo, el descubrimiento de América del 1492 se está descubriendo ahora mismo también. Ahora mismo. No, sí, bueno, mira, te lo pongo en un ejemplo que va a resonar mucho. Yo sé a ciencia cierta que quien sea que fue Cristo está encarnado en un ser humano hoy aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque la historia que nosotros estamos viviendo incluye a ese personaje bíblico de hace 2000 años atrás. Entonces, si ese personaje está presente, sobre todo en la historia colectiva de la humanidad, tiene que ser un jugador que está jugando ahora y ha aceptado esas vidas pasadas.
qué interesante. Y has nombrado, me ha gustado mucho porque has nombrado la latiz cuántica, con lo cual estaríamos bastante de acuerdo con todas las teorías de Jacobo Grinberg. Totalmente, totalmente. El gran problema del juego es la identificación con el personaje y con la idea de pensar de que nosotros desde la fisicalidad estamos creando algo, cuando la fisicalidad no es otra cosa que la última extremidad, el extremo más denso de la conciencia que distorsiona la latiz para percibir, solo para percibir. Yo he tenido algunas experiencias en donde he tenido la oportunidad de ver cómo se ve esta realidad sin el algoritmo perceptual, y créeme que es una copia barata de... No, te entiendo perfectamente porque a mí me ha ocurrido 2 veces y puedo decirte que la primera vez que me ocurrió duré un segundo, solo un segundo, viendo la realidad del susto que me di de muerte al ver la auténtica realidad. O sea, me duró un segundo porque la vibración me bajó de golpe. Claro. Y la segunda vez me duró 10 segundos, pero tampoco he podido pasar de esos 10 segundos. En fin, no estamos preparados, pero tenemos que seguir trabajando el tema. Pero sí, es tremendo cuando te das cuenta, colocando el símbolo de la Matrix, cuando ves la Matrix, no ves la auténtica realidad, ¿no? Es tremendo. Sí, a mí me da la sensación de que los programadores, que en realidad la verdadera programación está en el algoritmo perceptual humano, porque cuando apagas ese algoritmo perceptual, el tiempo se detiene, la realidad, la verdad que es de mucho menos definición y calidad que la que nuestra mente nos hace pensar que es. Pero ahí entiendes fácilmente cómo es que Neo podía esquivar las balas. Claro. Es apasionante, Javier, es apasionante. Fíjate que no hace demasiado estuve escuchando a un amigo que conocemos, a Mario Saban, en una entrevista que hizo no hace demasiado, y le estaba escuchando hablando de temas muy interesantes también parecidos a lo que estamos conversando. Era un programa que estaban hablando incluso del mundo extraterrestre, o sea, Mario hablando de extraterrestres, un programa que os recomiendo que lo busquéis, fantástico. Y hurgando en todos estos temas con grandes maestros de todo esto, llegué a una conclusión, a ver qué es lo que te parece, porque fíjate que, por ejemplo, en mi caso, es un poco pesado, ¿no? Pero mucha gente siempre me pregunta por esa idiosincrasia entre que si la Tierra es de una forma o la Tierra es de otra, porque nosotros acostumbramos a tocar bastante este tema. Y me acuerdo que un día, hablando con parte de esa cúpula de humanos que están arriba controlando a los demás, me guste o no, puedo tener contacto con ellos, repito, me guste o no. Recuerdo que me comentaban, tú que has estudiado un poco la cábala, un poco, ¿por qué no te atreves a estudiar más el famoso cubo de Metatron? Yo decía, ostras, me has pillado. ¿Qué quieres decir con el cubo de Metatron? Y me decían, tanto que habláis de la Tierra, que si y esta, que si lo otro, no habéis entendido todavía la multidimensionalidad y estáis obcecados en mirarlo todo desde los ojos físicos. Cuando el día que aprendéis a ver todo desde el mundo de la vibración, que es lo que ahora tú comentabas, de que hay momentos en que tú puedes, quitando el algoritmo, ver la parte real o no, el día que empecéis a apreciar de ver las cosas desde la vibración, te darás cuenta de esos multitableros que tú comentabas, de las multividas, multidimensionalidades, del multiverso completo, ¿no? Y me decía, lo que aún no entendáis vosotros, los que estáis por debajo, me lo decían así mismo, Javier, así mismo, dice, el cubo de Metatron, si supierais estudiarlo bien, dice, son los planos de esos tableros. Yo dije, wow, qué interesante, ¿qué te parece? Mira, yo para empezar no creo en extraterrestres. Pero pero no es porque no, o sea, no creo que en la definición extraterrestres. Yo entiendo, a mí cuando me dicen, a ver, Javier, ¿qué crees? ¿La Tierra es plana o es esférica? Yo siempre contesto, la pregunta no es si es esférica o si es plana. La pregunta ¿es real? Bueno, fíjate, Javier. ¿O es un holograma? Claro, fíjate que a mí me dicen, estos mismos que te estaba hablando ahora,
me decían, es que están equivocados. Dice, te voy a hacer ¿Cómo contactas con ellos? ¿O estamos hablando de seres humanos encarnados? No, seres humanos, humanos. Ah, ok, 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 ok. Los que están, digamos, controlando y manipulando. Sí, 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 los 50. Vale, entendido. Entonces, me decían, fíjate, la Tierra es plana, pero el planeta es esférico. Digo, ya me has jodido. A ver, ¿cómo me lo dices? Y es lo que tú mismo acabas de decir ahora. El problema es la comprensión de la auténtica realidad. Y ellos me dicen, la Tierra es plana, vivís sobre un plano. Sí, sí es Tierra plana, Planeta, pero el plano. es esférico. Entonces, la Tierra es plana, pero el planeta es esférico. Ya me ha liado y estoy dándole vueltas a este tema desde hace una semana. No, yo creo que este es el espacio de mayor densificación vibracional que existe, con lo cual todas esas densidades más sutiles, porque hay una diferencia muy puntual en llamarle a la 3D tercera dimensión o tercera densidad. El concepto de densidad es más apropiado porque a medida que se sube en densidad, cuarta, quinta, sexta, séptima, la octava, en mi opinión nos han mentido y nos dicen que ahí es a donde ahí está el origen. No, ahí está el origen de nuestra octava, ¿sí? El Pero esto, el principio, todas, claro, todas las existencias son en una matrix. Existir solo se puede. Todos estamos existiendo, nosotros, los pleyadianos que vinieron a manipularnos genéticamente y nos hicieron creer que eran nuestros dioses bíblicos, eh, todo eso, todo eso ocurre dentro de. La gente dice, hay que salir de la Matrix, hay que salir de la 3D y elevarse a quinta densidad y sexta y séptima, y todo es dentro de las redes neurales de esto que llamamos Dios, porque que le llamamos Dios por una cuestión tonta etimológica. Dios viene de Deus, de día, porque como creíamos antiguamente que el sol, está bien, el sol es nuestro gran portal, ¿no? Eh, pero todo eso, nosotros estamos en el plano más denso y todo lo otro está en lo más sutil. Lo más sutil incluso te diría que ese universo que nosotros vemos hacia afuera está adentro nuestro. Por eso cuando algunos maestros te dicen, no, 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 el camino es hacia adentro, no es solo cierto, es literal. el camino del Tao. Dios está adentro, o sea, la misma Kabbalah lo explica, que la creación se dio a partir de un punto incognoscible que era esta Or Ein Sof, esta luz infinita, que para percibirse a sí misma creó una recámara sin tener en cuenta que la potencia de su luz no iba a ser contenida con la recámara y se iba a seguir expandiendo y expandiendo y expandiendo. Y nosotros estamos allá en la última esquina del universo conocido, pero todo eso que creemos que está en las estrellas está adentro nuestro. Porque los planos más sutiles son hacia adentro y adentro de cada uno de nosotros. Bueno, Higgs, el científico de CERN, Sí, sí. quien descubrió el bosón de Higgs, Son de Higgs. habla en uno de sus últimos trabajos, habló del agujero negro que se produce cuando un espermatozoide penetra la pared del óvulo y fecunda y genera la vida de un ser humano. Un ser humano comienza con un agujero negro de las mismas características de un agujero negro galáctico, ¿sí? Entonces todo eso que nosotros pensamos que es afuera está pasando adentro nuestro. Todo, la famosa guerra de Orión, los reptilianos, La famosa frase, lo que es arriba es abajo, lo que es tal adentro. cual, tal cual, tal cual. No, Y no. lo de adentro es lo real, lo de afuera es la proyección. Lo que pasa es que aquí en este mundo, en este tablero, en este juego, yo también me he encontrado mucha gente que está trabajando muy bien el campo espiritual, pero que también no se ha dado cuenta de que se utiliza un vehículo, que es este cuerpo material, y tenemos también que cuidar este cuerpo. Y yo he visto muchas personas
espectaculares dentro del mundo del mundo interior, pero que, bueno, la propia historia de Siddhartha Gautama te la cuenta, ¿no? Cuando era un asceta que llevaba no sé cuánto tiempo allí metido en un bosque hasta que se dio cuenta chico, ¿qué estoy haciendo? Porque voy a morir físicamente y esto se acabó. Y se dio cuenta de que había que trabajar el mundo interior y el mundo exterior siendo un asceta en la India. Y es un ejemplo claro de que, además de que tengamos que tener claro que lo que es arriba es abajo y es adentro es afuera, y que tenemos que trabajar los dos mundos, el interior y el exterior. Tenemos que estar sirviéndolos sin parar, porque esto es un equilibrio total. Sí, sí. No, y estamos, yo creo que ya tuvimos tiempo para jugar a la ignorancia, eh, y estamos en un momento muy bisagra de la historia de la humanidad y de este planeta y del juego en sí. Yo creo que más que nunca hoy se trata de empezar a reconocer la importancia que tiene tu estado vibracional, por sobre todo, pero siempre digo, ¿no? Ganar la pelea es demasiado caro, porque te quedas 5 minutos con la satisfacción de haber ganado, Y nada más. pero te pasaste X cantidad de tiempo vibrando como se vibra en una pelea, eh, y no nos damos cuenta que el juego, la programación del juego, está hecha para darte en donde más te importa, que es tu identificación con el personaje. Claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Javier, de, por ejemplo, vas a programar un viaje y estás programando durante 3 meses un viaje espectacular, yo que sé, a Bali, y dices, Dios mío, voy a estar en Bali, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y durante 3 meses estás disfrutando, preparando el viaje. No, tal cual. Y luego viajas y quizás no es tanto como tú pensabas, pero esos 3 meses preparando el viaje ha sido lo mejor de todo lo que tú has creado. Tal cual, tal cual, tal cual. Porque al final se trata de eso. Yo creo bueno, yo siempre lo he dicho, yo nunca me he jactado de ser ni un sabio de la cábala, o sea, yo estoy haciendo mi camino espiritual y en el proceso le cuento a quien me quiera escuchar qué tal me está yendo, ¿sí? Y nunca a mí hay gente que se enojó muchísimo cuando yo en el 2017 dejé de dar clases de cábala, y yo abiertamente le preguntaba a mis alumnos: ¿desde cuándo nosotros hicimos un pacto de que yo iba a vivir mi vida por ti? ¿Sí? Mi juego es mi juego y mi crecimiento espiritual, hacia donde sea que me lleve, yo no tengo un negocio de Kabbalah que proteger. ¿Sí? Entonces yo estoy haciendo mi camino espiritual y contándole a la gente qué tal me está yendo, ¿no? En el Y fondo en ese compartes tu sentido, experiencia. ¿cómo? En el Perdón, fondo compartes tu experiencia. sí, sí, y nada más. Eh, y, y, y es tan válido, o sea, eh, la gente me agradece por las clases, yo siempre lo digo: perdónenme, pero yo no lo hago por ustedes, lo hago por mí, porque sé que a la hora que venga el momento de medir hacia dónde va mi alma al final de esta partida, no va a importar en lo absoluto cuántos alumnos tuve y cuántas reproducciones de YouTube o cuántos seguidores en Instagram tuve. Se va a tratar de cómo estoy vibrando, en qué frecuencia estoy vibrando a la hora de ese juicio final, que quien se juzga es uno mismo. Ni siquiera hay o sea, juzgas cómo jugaste y si estás listo para un nivel más alto o no del juego. Yo, en lo personal, de hecho, lo digo abiertamente, estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida, solo por el, por la certeza que tengo de que esto es un juego. La tranquilidad que te da el saber que no tienes
no tienes responsabilidad por nadie más que no sea por ti mismo, ni siquiera por tus hijos. Si tus hijos son mayores de 13 años, ellos eligieron, los padres que eligieron, el país donde... Todo está prepactado. Y se trata no de qué vas a hacer en el juego, sino cómo lo vas a vivir emocionalmente. Bueno, después de esta clase que acabo de dar en Madrid, que la pueden encontrar en YouTube, sí, creo que en YouTube, se llama Recuerda. Básicamente lo que estoy haciendo, a lo único que me estoy dedicando, es hacer unas pequeñas cápsulas de explicación de las reglas del juego, pero no las reglas del juego de la vida. Para los que quieren aprender a manifestar y a atraer cosas a su vida y todo eso, di 20 años de clases de Kabbalah, que son las reglas del juego físico, ¿no? Pero hoy, mi interés, sabiendo de que es inminente una ascensión planetaria y un gran reseteo, es entender las reglas del juego, que son las que te califican o no para esa ascensión. Y mira, yo en los últimos 2 o 3 años he dado infinidad de clases donde explico la historia del planeta, de los seres de otras densidades que vienen en proyección astral a jugar el juego, criogenizados en alguna nave o en algún... Lo he explicado todo. Y hoy entiendo que nada de eso es valioso. De hecho, me arrepiento bastante de las veces que, teniendo la verdad, sabiendo a ciencia cierta de lo que estoy hablando, he asustado a la gente. Porque al final no se trata de qué sabes, porque el mundo está lleno de canalizadores y grandes maestros que ¿de dónde reciben su información? Del juego. Y todo lo que sale a la luz, y ahora estamos en una era de revelación, de saber lo que nos han hecho, y es solo para hacernos sentir impotencia y que no vamos, es para hacernos sentir que estamos perdiendo el juego y bajar nuestro gradiente vibracional. Hoy yo diría que no importa que sepas la verdad de cómo son las cosas a nivel estado profundo, planetario. Hoy se trata de tu vida, de que te des abundancia a ti mismo, de que si daba el ejemplo tonto hace un par de semanas en la clase en Madrid, ¿no? Tengo un perfume carísimo que compré hace 15 años atrás y todavía tengo la mitad del frasco, ¿sí? Si mañana se acaba todo esto, si te sobró €1, sacaste mal la cuenta. ¿Sí? Entonces, yo creo que hoy lo que hay que transmitirle a la gente es el conocimiento real de el juego vibracional y la consecuencia que tiene, e incitar a la gente a que vivan y disfruten su vida y que amen incondicionalmente a la persona más importante que conocen, que es a sí mismo. Después vamos a ver si es fácil igual amar, porque imagínate que si el juego, todo juego tiene la posibilidad de ganar o perder, ¿sí? Si no, no sería juego. Si el juego dependiera de que hubieras podido o no comprarte la casa, el auto, las vacaciones en Bali, sería un juego muy injusto porque no todos lo podrían ganar, ¿sí? Acá en este juego, sobre todo para los jugadores más valientes, que son los que se animan a nacer en África o en una favela en Brasil o en Kosovo, el juego tiene que ser justo para todos. Y el juego se juega en un tablero muy pequeño que eres tú, ¿sí? Fácil es amar a todos tus compañeros en el ashram, ¿sí? Pero cuando estás en el campo de batalla en Rusia o en Ucrania, no es tan fácil amar a todo el mundo.
pero a quien debías de amar, lo tienes siempre disponible. Porque en realidad el amor al prójimo o el amor incondicional hacia todos empieza con que tú te ames a ti mismo y que reconozcas que eres parte del todo. Yo siempre digo que, tú acabas de mencionar a Jacobo Greenberg, yo siempre digo que yo difiero mínimamente con la teoría sintérgica de Jacobo, un hombre a quien admiro. Nunca lo conocí personalmente, pero lo amo. Creo que es una de las mentes más brillantes que pisaron esta tierra. Yo siempre digo que el famoso atractor extraño de Greenberg, porque ahora me queda clarísimo de que esta realidad no se describe con matemática. La matemática que nosotros tenemos es bastante imperfecta. Pero en la matemática existe, ¿no?, este concepto de los atractores simples y el atractor extraño. El simple siendo un resultado al que se llega siempre con una misma fórmula, y el atractor extraño es aquel resultado que es el mismo, pero que hay diferentes maneras de llegar. Y yo creo que cada uno de nosotros es... si se pudiera describir matemáticamente la vida de un jugador en este juego, de la vida de un humano, sería una fórmula en donde el atractor extraño siempre es el 1. O sea, donde el resultado final, no importa cuántas vidas y cuántas partidas te toque jugar, te vas a dar cuenta que eras Dios experimentándose a sí mismo. Y llevará a muchos cambios de vidas y de densidades y de experiencias, pero al final estamos todos yendo de vuelta al origen. Y lo más importante es que es como que si esto fuera una peli que uno va a ver al cine y uno quiere ser uno de los personajes, tenemos que soltar la idea que nos están bombardeando de todos lados de que esta es una peli de intriga, de drama, de guerra. Esta es una peli de amor. La existencia es una historia de amor. Eso tiene que dar mucha tranquilidad a la gente, Javier, ¿eh? Porque es lo que tú dices. O sea, es que es lo que hay que hacer hoy, acercar tranquilidad a la gente. Nos preocupamos de tantas cosas que al final te das cuenta que tienen muy poca importancia, que cuando entiendes lo que estás explicando a la gente, que espero que le esté encantando y seguro que es así, yo siento que tiene que tomarse la vida de otra forma. Y a lo mejor es cierto lo que tú dices, que quizás lo que estás contando ahora pueda parecer un poco egoísta al intentar comprender de que lo importante eres tú, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando también al principio hablábamos de la suerte, del mazal, que yo te hablaba del mazal de la suerte, bueno, os recuerdo para los que no lo sepáis, o sí, la palabra mazal es un tripartito que como yo llamo, de 3 palabras, Makom, que significa tiempo, Ziman, que significa lugar, y Linut, que es la estrategia o el aprendizaje, ¿no? Cuando tienes esas 3 palabras, que es tiempo, lugar y estrategia o aprendizaje, es cuando aprendes lo que hablábamos también antes del amor, cuando aprendes en la búsqueda de la abundancia, cuando entiendes el porqué de la ayuda, y al final te das cuenta, y por eso ahí voy a ese tema, que cuando tú ayudas a los demás, el resultado final es para ayudarte a ti mismo. A ti mismo. Es que la compasión es una trampa del sistema. Cuando uno empieza a entender cómo funciona este juego, te das cuenta que como nos enseñaron, es todo al revés. O sea, si quieres, o sea, para empezar, ¿quieres saber por dónde se gana el juego? No sé si viste la película Ready Player One. Bueno, es hacia el otro lado. Hacia donde va la masa, no es hacia ahí. Esa masa está ahí solo para influenciar. Pero mira, y para distraer. Todo es distracción. Pero un dato que yo creo que es muy valioso para aquellos que están haciendo el esfuerzo de hacer su camino espiritual en contra de todo, porque el juego es un oponente, todo es en oposición. Esos grandes, esos humanos que nosotros conocemos, que triunfan exuberantemente en lo económico, en lo social,
no son jugadores. Son parte de la influencia que el juego tiene para ponerte una zanahoria enfrente para que tú te sientas insignificante porque tú no lo puedes lograr. No lo vas a poder lograr nunca de ser como un Elon Musk o como... Porque esos son los ejemplos que el juego te pone para darte desazón. Mientras tanto hay gente que sí está jugando y que dice, bueno, me apego a mi trabajo espiritual, a mi crecimiento y sienten que lo que hacen es insignificante. Yo creo que es importante que sepan que una de las razones por las cuales hay un inminente reseteo en puerta, ¿sí? Y en este momento, de hecho, estamos en un periodo de evaluación de gradiente vibracional para ver hacia dónde van a ir los personajes una vez que ese reseteo. Yo no sé cuándo va a ser el reseteo, si va a ser este año, el año que viene, pero no falta mucho. Una de las razones por las cuales es inminente es porque la influencia de aquellos que sí están haciendo su trabajo interno, de los que están yendo hacia adentro y están expandiéndose en su luz, así como nos pusieron a un montón de jugadores clones extras para influenciarnos a nosotros desde el miedo, el amor de los jugadores que está haciendo su trabajo interno está despertando ruaj, está despertando espíritu en esos no jugadores y estamos convirtiendo, creando una masa crítica de ya llamémosle convertidos a humanos. Pero estamos creando, o sea, que aunque sea inconscientemente, estamos creando nosotros mismos también nuevos jugadores. Claro que sí, sin duda. Y a medida que esos jugadores empiezan a integrarse al juego, muchos de esos jugadores creadores comienzan a darse cuenta que el juego es programable. ¿Sí? Y tal vez, bueno, no son los programadores originales del juego, pero una vez que uno se mueve más, la partícula tiene una vibración, una frecuencia y un movimiento, por ende. Y el juego también tiene una frecuencia y un movimiento. Cuando la persona, cuando el ser empieza a cobrar mayor velocidad que el juego, empieza a poder programar el juego también. Porque el juego no lo ve venir. ¿Cómo crees que va a ser el próximo reseteo? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el mundo tal como lo conocemos ahora? Y según ese reseteo, según tú, ¿qué es lo que viene después? Yo creo que lo más importante que hay para transmitir en este momento es que la gente entienda que aquel que esté haciendo su trabajo interno solo va a percibir en el Zohar, que es el principal cuerpo de conocimiento de la Cábala, cuando se habla del fin de los tiempos, se habla de el tiempo de hoy de Ashrei, que quiere decir desafortunados y bienaventurados los que vivan en ese tiempo. Va a ser una cuestión perceptual. El que esté en un camino de autoconocimiento, en búsqueda de sí mismos, ni siquiera se van a dar cuenta. El mundo, o sea, es un programa. Estamos existiendo adentro de una red neural que tiene que su base no es material, es informacional. Entonces, la información que recibe cada jugador la recibe según su capacidad perceptual de construir la realidad dentro de él. Por ende, a mayor búsqueda de belleza interna, mayor capacidad de percibir. Mi opinión es que el mundo, ese mundo por venir, esa tierra de quinta y sexta densidad, ya está ocurriendo ahora en este momento en la Tierra. Pero entonces, Solo ¿crees que no hay que trascender para hacer ese cambio? creo que muchos no van a trascender, todos aquellos que estén porque detrás de este juego hay un gran experimento genético universal, que es la búsqueda de crear. ¿Cómo empieza? ¿Qué dice la Biblia? No sé si
bueno, mis oyentes ya me lo han escuchado decir más de una vez. En el texto original, en la Biblia en hebreo, cuando se habla de la creación, toda la creación ocurre en la Biblia a través de enunciados. Hágase la luz, divídanse las aguas, háganse los planetas, excepto por la creación del hombre. A la hora de crear el hombre, la Biblia dice en hebreo, nace Adam betzalmeinu kitmuteinu, construimos, creamos un hombre, y lo dice en plural, lo dice con signo de pregunta, porque la forma en cómo está estructurada la frase no es hágase el hombre, dice nace Adam betzalmeinu kitmuteinu, hacemos un hombre según nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Sí? Y después eventualmente dice, y Dios creó al hombre en su imagen, pero no en su semejanza. La pregunta es, ¿quién está preguntando? ¿A quién le pregunta este Dios? ¿No? Aquí hay en juego un gran experimento genético porque se está creando una nueva humanidad, un ser que está hecho de ADN galáctico que por ahora para el juego, para ver el desarrollo cognitivo del bichito que creamos, lo estamos dejando operar en modo limitado, ¿sí? No le hemos puesto los plugins, pero ya los tiene. Es como cuando compras una de estas computadoras carísimas científicas que te la envían con todo el hardware, pero tú tienes que ir comprando los diferentes atributos, y cuando vas y pagas otros $1000, te envían un código que tú le haces download, descargas el código y de repente se abre una nueva capacidad del aparato. Es más o menos lo mismo. Nosotros estamos hechos de ADN galáctico porque es de la única forma que esos seres galácticos podían venir a jugar el juego. Se tuvo que crear un tipo de avatar que sea capaz de soportar la energía de estos seres de sexta y séptima densidad y permitirles jugar en el juego. Y ahí vamos. Entonces, ahí vamos. ¿cómo? Y ahí vamos. Claro. Pero en el arrastre también estamos llevando seres que empezaron de la nada y van a terminar siendo seres completos que van a conocer a Dios sin reseteo. Entonces, esos seres no van a morir. Esos seres van a empezar a percibir que la Tierra de quinta y sexta densidad ya existe aquí. Y van a quedar por unos cuantos años capas inferiores de cuarta y tercera densidad, con jugadores jugando en otro espacio matricial idéntico, y aquellos que no, cuando el planeta no soporte más la vida de tercera y cuarta densidad, probablemente van a tener que ser reasignados a otros juegos, a otras, llamémosle planetas, pero en realidad es otra programación, que las hay, y nadie va a tener... El jugador se va a despertar un día en otro planeta y ni siquiera se va a dar cuenta de que no vivió ahí toda su vida. O sea que la gente tiene que estar tranquila de que lo que viene no es sufrimiento. Eso es como la hipótesis de los domos, que te hablan de que estamos encerrados en un domo, y si imagináramos que este tablero estuviera dentro de un domo, una cúpula, la pregunta es, dentro de esa cúpula y de ese domo, de ese juego, ¿hay diferentes dimensiones? ¿Puede haber otros tableros dentro de ese domo, de un tablero principal, pero en otros tipos de estados de conciencia? Entonces, un poco lo que estás contando se me asemejaría bastante a esta hipótesis, por el hecho de que, como tú dices muy bien, depende cada ser humano cómo está yendo su evolución, ese cambio o reseteo, en el que vaya cambiando de una dimensión o de una densidad a otra, no tiene que trascender o no trascender, sino que seguramente dentro de esa cúpula o de ese conjunto de domos, sin tener que morir, digamos así, alto y claro, irá quedándose en un estado dimensional, otro se quedará en otro no tienen que moverse, porque aquí dentro mismo, dentro de esta burbuja
que llevamos planeta, posiblemente tengamos dentro mismo, de nuevo, lo que hay arriba abajo y lo que es dentro es afuera, todo en uno mismo, ¿no, Javier? Sí, sí, yo creo eso. Sinceramente creo eso. De hecho, es algo que no nos damos cuenta que ya nos está pasando hace ya un tiempo. Eh, Hay amigos a los que ya no has vuelto a ver y ya son parte de otra realidad y uno va creciendo vibracionalmente, que es lo que la gente llama crecer espiritualmente. No hay el espíritu, no No, es no. que crece. Y fíjate que en el último viaje que yo estuve en México, estuve hablando con una persona que conoció a Jacobo, de nuevo hablando de Jacobo Greenberg, Ajá. y me decía, no es que Jacobo ha hecho el cambio dimensional ya, por eso ha desaparecido. Sí. Mucha gente lo cree, ¿eh? Y mucha gente lo cree. Eh, eh, yo he hablado varias veces con Jacobo desde donde sea que está, porque una de las El cosas que único, uno ¿eh? aprende es Hay más gente, que ¿eh? No eres... sí, sí, lo sé, el que existe, la existencia, la muerte en sí a lo que la gente le tiene tanto miedo, porque así nos inculcaron en las religiones, no hagas tal y tal cosa porque si no seguro morirás, ¿no? Y la muerte siendo el peor de los castigos. El que atra, yo primero debo decirlo, yo creo que no existe tal cosa como la evolución espiritual si la persona no experimenta muchas muertes en vida, Ujú. que van desde la pequeñez de permitir que el ego muera haciendo el ridículo. Eh, lo que tiene que morir es el personaje. Rumi dijo, nadie entra en la puerta sin puerta. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es, no, bueno, es imposible. No, no es imposible. Lo que te está diciendo es, nadie entra en la puerta sin puerta, el origen. ¿Quieres entrar? Sé nadie. Cuando seas nadie, cuando sueltes toda la basura con la que te identificas y crees, te vas a dar cuenta que no hacía falta siquiera una puerta, porque ese Dios estaba dentro tuyo. Fíjate que los grandes presocráticos trabajaban el ser nadie. Claro, sí, sí, ¿Y qué te sí. dijo Jacobo? Eh, Cuéntanos, una, ¿qué pasó? no, la cosa más Se interesante puede saber y se puede me... preguntar, Sí, ¿eh? sí, sí, la cosa más interesante que me dijo Jacobo es que hay que buscar un libro que él estaba escribiendo en el momento de su desaparición, que su familia no lo tiene, pero que el manuscrito existe y que ahí hay develados grandes secretos acerca de la telepatía. Pero igual... eh, De hecho, Jacobo era un adelantado. Nosotros todos estamos yendo hacia la telepatía, hacia la comunicación, hacia el potencial transferido, hacia entender orgánicamente las enseñanzas de Jacobo en su momento, ¿no? yo no sé si es cierto, pero me comentaron en México que cuando desapareció estaba preparando para la semana siguiente, a la que desapareció, Un viaje a la India. la demostración de la telepatía, que no sé si era Calcuta, Nueva Delhi o Bombay, Sí, 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 sí. lo Sí. estaba preparando. Pero Eh, bueno, hoy tenemos, mira, en España ustedes tienen a una amiga mía, Camila, que no sé si has oído hablar alguna vez de la visión remota. claro, por supuesto. Bueno, la pueden encontrar en Instagram, creo que se llama su perfil se llama Cami Visión. Voy a buscarlo. Se la podemos buscar. Eh, es una chica argentina que vive en Mallorca que un día se puso a leer a Jacobo y a tratar de este tema de la visión remota. Y hoy tiene no solo ella, sino que cantidad de gente capaz de ver absolutamente la realidad con los ojos vendados, tapados, pero que le abres un libro que ella desconoce y apuntas una palabra y ella con los ojos vendados te puede leer el libro. Y perdón, que antes te he cortado. ¿Y ese libro que decías de Jacobo, entonces? No sé, pero ahora que me lo hiciste recordar, voy a ver si con mis nuevas aptitudes para navegar la Matrix podemos descubrir por dónde está. Pero igual creo que otra vez, creo que ese tipo de personajes como Jacobo están ahí como atemporales
como adelantados en el tiempo para sembrar esa astilla, ¿no? Como en Matrix, esa molestia que te dejan en la mente, para hacerte recordar que todo es posible cuando te des cuenta que estás en un juego neural y No, que todo. Hay tanta gente buscando a Dios y parece ser que no está por ningún lado, y la gente no se da cuenta que todo lo que están viendo es Dios. Dios no está en algún lado, Dios es. Si todo. es Dios. ¿Sí? Y volviendo a lo que hablábamos de la muerte, la gran sorpresa cuando termina el juego es que te enteras de que no hay muerte. La muerte, de hecho, es casi el premio por haberse animado a vivir en esta realidad que es, sin dudas, el nivel más difícil del juego. Cualquiera que cree se percibe a sí mismo insignificante, tiene que saber que si está aquí es un gran ser de luz, porque no cualquiera se anima a venir a este lugar donde no sabemos, donde todo se elige por fe. Lo que pasa que es un tema muy delicado, Javier, porque quizás muchas personas nos pueden decir, sí, lo de la muerte está claro, pero claro, hay muertes atroces tremendas y tener que pasar por muertes tan horribles, y claro, No, la gente lo que le tiene miedo es al dolor, pero otra vez, cuando daba clases de Kabbalah hay una sección en unas explicaciones de Rav Ashlag que dice que cuando te duele, la solución es pedir más dolor. ¿Sí? Si te duele, pide más. ¿Por qué? Porque el juego siempre te ataca en donde más te importa, y a la gente lo que más le importa es tratar de vivir una vida con la menor cantidad de dolor posible. En el momento en el que hay dolor y pides más, el juego se da cuenta de que le estás por ganar un montón de fichas. Entonces te retira el dolor para no darte la oportunidad, pero lo tienes que pedir. O sea, cuando empiezas a darte cuenta que es un juego y que cada situación te da la posibilidad de avanzar en el juego, cada personaje del que te viene a desafiar es un trampolín, no una piedra en el camino. Empiezas a jugar distinto. Y para que se quede tranquila mucha gente, porque yo soy de la idea de que a las personas a las que les interesan este tipo de conversaciones, el mundo está lleno hay 8.000 millones de personas y nosotros tenemos 100.000, 200.000, 300.000, 1 millón de seguidores, ¿sí? Ok, tienes 1 millón de seguidores, y los otros 7.999 billones de personas que hay en el mundo, ¿por qué no les interesa esto? Y nunca les va a interesar, porque acá de lo que se trata realmente es de la persona que está viendo este video en este momento, el que sí tiene la astilla en el cerebro que le hace decir: no puede ser que esto sea todo, no puede ser que la vida sea scrollear días como si estuviéramos adictos en Instagram, pasando día tras día, tras día, tras día, sin ningún sentido. Para ese público tiene que estar tranquilo. Esas muertes, esas atrocidades que ocurren para influenciar a los verdaderos jugadores. por eso siempre decimos que es mejor calidad que cantidad. ¿Eh? Bueno, yo espero que la gente esté, como yo estoy, encantado de escuchar. No me había ni dado cuenta la hora que es. Es que podríamos hablar horas y Sí, horas. estos temas dan para mucho. Y, Pero ya nos vamos a ver en España, en un podcast con un café y a ver de si por medio. convencemos a Mario para que también venga Mario. Sería, A ver, ya vemos si podemos organizarlo. Y bueno, pues agradecerte esta primera toma de contacto, Javier. Espero que hayas estado a gusto aquí charlando los dos. totalmente, totalmente. Muchísimas Y como gracias. dices, cuando nos veamos en España y con un buen cafetito o lo que tú También quieras, te puedes venir a Argentina. Aquí tienes, bueno, aquí no. en Argentina, Ahora estoy en Estados Unidos, pero en, ahí también tienes tu casa. en Buenos Aires.
En Buenos Aires, en O Buenos sea, Aires. con los porteños, bueno, no pasa nada. Me parece bien. Yo siempre, Ahí es a donde se juega este juego en modo experto. Si hay un fíjate, lugar en donde se juega difícil este juego es ahí. yo siempre cuento, yo antes de los encierros, no diré la palabra para que no nos baneen, antes de los encierros de hace unos cuantos años, yo iba a Argentina 3, 4 veces al año, sobre todo a Córdoba, a la zona de Córdoba, pero ¿Eh? evidentemente Yo soy de Córdoba. bueno, pues yo estaba siempre en Capilla del Monte, por supuesto. Sí, claro. Entonces, yo siempre cuento que cuando iba a Buenos Aires, que evidentemente iba bastante también a Buenos Aires, cuando iba 3 o 4 días, Javier, fíjate tú, yo siempre estaba en Recoletas, cerca de la avenida Santa Fe con Corrientes, la zona de los teatros, conoces esa zona, evidentemente. Sí, sí, sí. Y sabes que cuando estás en la avenida Santa Fe, cuando lo haces de bajada, que te vas directamente hacia el puerto, que vas a Puerto Madero, me gustaba mucho, cuando iba yo 3 o 4 días a Buenos Aires, siempre me iba 2 días a desconectar a Montevideo. Y Ah, lo que hacía era, salía del hotel, bajaba a Avenida Santa Fe, iba a Puerto Madero, cogía buquebús. el buque Francisco, que te dejaba en Montevideo, llegaba a Montevideo, seguramente no me quedaba en Montevideo, me iba a veces a las playas de Rocha, Maldonado, bueno, en fin. Pero lo que quería decirte es que cuando siempre me pasaba igual, yo llegaba a Buenos Aires y era como si la energía me chupara para adentro de la amalgama de vibraciones que hay allí, y era coger el buquebús, llegar a Montevideo y como si abrieran todas las ventanas de golpe y decir, ¡guau! Sí, 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 sí. ¡Qué aire Yo puro! siempre digo de que cuando me ha pasado muchas veces cuando uno va manejando a Uruguay, yo como soy de Córdoba te voy a dejar que digas que lo mejor de Buenos Aires es la salida hacia Uruguay, porque a mí me pasa más o menos lo mismo. De hecho, voy muy seguido a Córdoba y imagino que ¿No? Y fíjate que ahora mismo, o sea, hoy es lunes, este fin de semana, yo tengo mucha amistad con la gente templaria de la zona de Córdoba, mucha amistad ajá. con los templarios, y este fin de semana había una iniciación en Capella del Monte, en la zona de Arcadia, donde está el gran maestre Césarín Belone, y yo estaba invitado, pero era imposible Para porque la gente que no sabe, Córdoba es, bueno, en mi opinión, Córdoba y Mendoza son las grandes joyas de Argentina. Mi esposa se acaba de ir, que es porteña, así que puedo decir... Bien, 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 bien. No, Mendoza es fantástico. Lo de Mendoza también es increíble porque, aparte de que la última vez que viajé, cuando llegamos al aeropuerto, nos dieron una botella de vino a todos los que llegábamos, eso no lo había visto en ningún sitio. Yo no conozco una ciudad en el mundo donde en todas las calles haya árboles como Mendoza. árboles, sí, En sí, y canales de riego, sí, sí, Mendoza. es... Y luego, pues las veces que he ido también a Mendoza, es una maravilla porque hemos visitado siempre la zona de Isidris, no sé si la conoces, Ah, sí, sí, sí. a pie hasta Isidris y es una maravilla. Pero bueno, en Córdoba es de otro tema, ¿no? Porque cuando voy a Córdoba voy más en busca y captura de, como digo yo, de lugares donde habían sobre todo estado en épocas un poco más antiguas personajes famosos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, que hay mucho. Ah, bueno, sí, también los hay, también los hay. Y me gusta mucho recorrer lugares como La Falda, como ya no solo Capilla, ¿no? O sea, San Marcos Sierra, La Falda, Los Cocos y zonas donde hay mucho misticismo y es muy interesante. No Sí, solo el sí. tema ovni típico de Capilla del Monte, sino que hay No, muchísimo. sí, son hay mu- mucho brujo por esas zonas. Bueno, pues nada, Javier, encantado. Gracias Igualmente, por igualmente. permitirnos entrar en tu casa, que sé que estás con tus hijos en Estados Unidos. Espero que nos veamos pronto, ya sea en la ciudad de tu mujer o en la mía, en España, O en la mía, en Córdoba también, ¿por qué no? En Córdoba, porque sí, ¿cómo se llama? ¿El Teatro Nacional de Córdoba, cómo se llama? Eh, Eh, el teatro que hay en Córdoba tan grande que hay en el centro. ¿Cervantes? ¿Cervantes? No, no era Cervantes, no. Bueno, Yo me no, fui yo me fui muy jovencito hay de un lugar también Argentina. en Córdoba, en el centro de Córdoba, que también están preparando Ah, San Martín. San Martín.
San Martín, Sí, sí. preparando unos eventos y también tengo muchas ganas de ir porque nunca he estado por allí, en ese lugar de Córdoba. Y lo tengo que decir, no porque seas de Córdoba, pero la única comida argentina que me gusta es la de Córdoba. Me van a matar mis amigos de los demás lugares, pero lo siento mucho. Entonces, pues nada, Javier, Bueno, Carles, hablamos pronto. Cuando tú quieras, también sabes que esta es tu casa y podemos hablar de lo que quieras. Si te apetece hablar de cualquier tema en específico, me lo cuentas, independientemente de cuando nos podamos ver en persona y ver qué se nos ocurre para seguir explotando cabezas y que la gente vaya interactuando sobre esa realidad tan importante dentro de estas reglas del juego que tenemos claro que son quizás muy diferentes a lo que la gente suele estar acostumbrada o a pensar y que bueno, que nosotros creemos, personas como tú, como yo y muchísimos tantos, de que es importante como mínimo que tengamos un poco de explicaciones diferentes. Tampoco estoy abusando de que sean cosas muy extravagantes, pero que sí que tengamos un poco de una opción distinta, pues porque, como dice muy bien Javier, vienen tiempos muy interesantes. Se planean posibles resets que pueden ser fundamentales para la evolución de cada uno de nosotros, que a lo mejor somos todos partes de un mismo ser, como Javier siempre explica muy bien en sus clases. Y nada, Javier, espero que hasta muy pronto, estamos en contacto y repito y reitero y subrayo en negrita a tu disposición para lo que necesites. gracias, gracias, muchísimas gracias y gracias a la gente que nos esté viendo y recordarles de lo que se trata este tiempo que estamos viviendo es hacer que tu peli sea una película de amor y no de guerra. Eh, Tienes absoluto control sobre tu propia película. Absoluto control. Eso sí, deja de tratar de controlar la película de los demás, ¿sí? Pero sobre la tuya tienes absoluto control. Deja de perderte de tanto amor solo por tener razón. Es como, Gracias. es como decir que cada uno de nosotros somos el productor, el director y el protagonista. Sí, sí, sí. Y Gracias, Javier. también habría que ser el que está viendo la película El Observador, ¿no? Interesante. No, no, bueno, eso Jacobo Ese es. es el rey del observador. Yo hago muy a menudo la meditación del observador de Jacobo. Seguro. Bueno, ese es un gran consejo. La meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg. Sí, señor. eh, y es la meditación más simple de lograr hacer. Sí, señor. Y la Además, más efectiva. Y la además. más efectiva. Bueno, Carles, muchísimo gusto. Un gran placer estar contigo. Nos estaremos viendo en la próxima. Nos vemos muy pronto, Javier. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias.